Bienvenidos a Séptima Verdad, un programa donde estamos preparando temas de mucho interés para el bienestar espiritual, emocional y social. Si es esta tu primera ocasión en sintonizarnos, te invitamos para que visites nuestro canal de YouTube. Ahí podrás ver un video introductorio en nuestro canal y todo el contenido que hemos estado presentando hasta el momento. Hemos estado desarrollando nuestro tema número uno titulado La Biblia. Aprendimos que la Biblia consiste en una colección de libros y nos hemos dado la tarea de ver esos libros de manera particular, conociendo cuándo fueron escritos esos libros, de qué se tratan esos libros, quién escribió esos libros y un poquito más. Hemos visto bastante, lo sé, pero en el día de hoy vamos a culminar viendo ya el resto de los libros que nos quedan para decir ya hemos visto todos los libros que corresponden o que componen a la Biblia. Ha sido un largo viaje, pero ya con el programa de hoy vamos a culminar viendo esos libros. No el tema número uno, porque todavía falta un poquito más que decir acerca de la Biblia. Y como le mencionábamos al inicio, no pretendemos de dar una información aquí que usted vaya a salir con una licenciatura o una maestría o un doctorado en Biblia. Pero también mencionamos que no queríamos presentar un material que usted fuera a quedarse prácticamente igual. Que esto pueda servirle quizás, si usted conoce mucho de esto o aún más de esto, pues le sirva para refrescar su memoria, para reforzar su conocimiento, para motivarle a seguir escudriñando. En caso de que no, pues esto ahora le ha servido a usted para conocer más acerca de la Biblia y falta más. Ya mencioné, falta más por presentar a nuestro programa Séptima Verdad, esperando que pueda pues ir aclarando muchas cosas en su mente e ir viendo, tener un panorama más amplio acerca de este famosísimo libro. Sin más palabras, vamos a iniciar con nuestro programa de hoy, presentando en pantalla las diapositivas que nos van a ayudar con la didáctica, con la educación que hemos estado presentando aquí. Bien, entonces ahí en pantalla vamos a ver que sí, vamos a continuar con epístolas. El programa anterior y el que le sigue antes del anterior, hemos estado viendo epístolas. Y tal como usted ve ahí en griego, ya hemos explicado anteriormente, de que las epístolas corresponden a lo que nosotros hoy llamamos cartas. Son cartas. Y vimos cartas dirigidas a comunidades de fe específicas, locales, por ejemplo, una que estaba en Roma, una que estaba en Éfeso y así por el estilo. Luego vimos en nuestro programa anterior cartas que eran dirigidas específicamente a personas que eran líderes de esas comunidades de fe, de esas comunidades cristianas. Y la que vamos a ver en el día de hoy, pues se conocen como cartas o epístolas universales porque van dirigidas no simplemente a una comunidad de fe local, sino ya más ampliamente, más universal. Claro, que aunque aquellas cartas que fueron dirigidas a esas comunidades de fe local también son compartidas para todos y desde ahí también nosotros podemos aprender más del comportamiento, el desarrollo, el desenvolvimiento que se dan en las iglesias cristianas. ¿Bien? La primera carta que vamos a ver hoy es Carta de Santiago o Epístola de Santiago, simplemente Santiago. Si usted tiene una Biblia quizás un poco antigua o en inglés o en otro idioma, pues posiblemente en vez de Santiago va a encontrar que se llama Jacobo, ya que Santiago viene de San Yago, que es un nombre que viene de origen hebreo, por eso usted ve que se le llama Jacobo. Y San, como usted sabe, cuando uno dice San Pedro, San Pablo, y en este caso San Yago. Y nos llega al español como Santiago. Fue escrita para el año 44 después de Cristo y ya como usted vio, pues fue escrita por alguien llamado Santiago, o más bien Yago o Jacobo. Posee 5 capítulos, tema, manera de tratar al prójimo, la pobreza y la riqueza.
También nos habla acerca de la lengua y no nos estamos refiriendo como a la lengua estudiando anatómicamente la lengua, sino el hablar, el tener cuidado con qué hablamos y cómo hablamos, tener prudencia, el favoritismo, las pruebas y las tentaciones. Es una carta bien interesante, bien práctica, bien espiritual, con un beneficio social, emocional y espiritual. Así que les recomendamos que usted pueda leer la carta. Son simplemente 5 capítulos y sé que le va a beneficiar mucho. La siguiente es primera carta del apóstol Pedro o primera epístola del apóstol Pedro o primera de Pedro o simplemente como usted lo ve más abajo en la tercera línea en pantalla, 1 Pedro. Quizás también usted puede encontrarlo como primera carta del apóstol San Pedro. Son diferentes maneras que usted podría encontrarse a la hora de que se refieran a esta carta o este libro. Fue escrito en Roma para el año 66 después de Cristo. Posee 5 capítulos y tema, pues los destinatarios estaban pasando dificultades y Pedro les consuela. Es una carta pues de consolación, de motivación ante una situación penosa que las iglesias estaban pasando para ese entonces. Como hay una primera, hay una segunda, menciono, ¿verdad? Si encontramos una segunda carta o epístola del apóstol Pedro, o simplemente segunda de Pedro, o 2 Pedro. Y hemos mencionado las cartas y que se supone que usted ya tomó la idea de que fueron escritas, pues la de Santiago fue escrita por Santiago y la de Pedro fue escrita por Pedro. Lugar, Roma, para el año 67 después de Cristo. Posee 3 capítulos. Tema, pues nos habla acerca de la pureza, del conocimiento, del crecimiento espiritual y también nos habla un poco acerca de falsas doctrinas. Es interesante porque ya hemos visto en el programa anterior y ahora otra vez de que dentro de las cartas pues se toma en cuenta la introducción de falsas enseñanzas. Tenemos una primera carta de Juan, o primera de Juan, o primera epístola del apóstol Juan, o primera carta del apóstol Juan, o ya mencionamos, primera epístola del apóstol San Juan. Escrito, obviamente, ya hemos visto por Juan para el año 95 después de Cristo, o sea que estamos ya casi llegando al primer siglo. Capítulos, pues posee 5 capítulos. Tema advertencia sobre farsantes. Nos habla de la seguridad de la vida eterna, la observancia de los mandamientos. Son los temas resaltantes que usted puede encontrar en esa carta. Recuerda que estas son cartas dirigidas de manera a la iglesia universal, de manera ya más amplia. No solamente específicamente a una iglesia, sino con una idea de que se extienda más. Como hay una primera mención, repito, hay una segunda. Así que aquí vemos una segunda carta del apóstol Juan, escritor, pues el mismo Juan, para el año 96 después de Cristo. Posee un solo capítulo. Tema, el amor fraternal, la fidelidad y alerta contra engañadores. Es interesante cómo vemos que estas cartas se manejan en la dirección de exhortación, de motivación, de dirección y también de advertencia, de cuidado, de alerta con aquellas cosas que son falsas, que van a enseñar cosas contrarias a lo que ya se ha enseñado y sobre lo cual la iglesia se ha formado. En este caso hay una tercera. En todo lo que hemos visto simplemente ya está una segunda, pero aquí hay una tercera carta del apóstol Juan o tercera de Juan. Y sigue siendo el escritor Juan para el año 96 después de Cristo. Posee también un solo capítulo. Tema, pues nos habla de la hospitalidad de parte de una persona llamado Gallo. Habla también de una buena referencia de otra persona llamado Demetrio. Son personas que se encontraban en esas iglesias y que daban buena referencia a la hora de intercomunicarse o intercompartir el uno al otro y que fueran pues bien recibidos y también un elogio que motiva a que sigan actuando de esa manera. Y también nos habla de Diótrefes, otra persona
del cual pues no se halaga ni se habla de buena referencia, más bien se habla de él de que no recibe a ciertos hermanos en la iglesia. Luego tenemos carta de Judas o simplemente Judas. Y aquí sí no hay un carta del apóstol Judas, sino simplemente carta de Judas o epístola de Judas. Escritor, Judas, tiempo, años 70 después de Cristo. Y aquí usted notará algo. Cuando usted va al índice de su Biblia, usted va a ver este orden que estamos llevando. Sin embargo, cuando usted está prestando atención a nuestro programa, donde estamos dando más detalles respecto a estos libros, usted notará que yo mencioné que la carta del apóstol Juan llegan incluso para el año 96. Pero aquí vemos que la carta de Judas fue para el año 70. Esto es interesante porque algo que hay que mencionar, y es que no necesariamente todas las Biblias tienen las cartas o sus libros organizados de manera cronológica. No están organizados así. Por eso, no necesariamente el último libro de la Biblia quiere decir que fue el último libro que se escribió. Porque estamos viendo aquí que en orden, como usted lo tiene en su Biblia, en el orden, las cartas de Juan están primero que las cartas de Judas. Lo que daría a entender por lógica es, bueno, si la carta de Judas está después de la de Juan, entonces tiene que haber sido escrita o en el mismo tiempo de Juan o posteriormente a las cartas de Juan. Pero vemos que no. Más bien fue escrito en el año 70 después de Cristo, mientras que las cartas de Juan fueron escritas para el año 96 después de Cristo. Tenga esto en cuenta. Y el escritor, ya mencionamos Judas. Posee un solo capítulo, tema advertencia contra herejes, exhortaciones para contender, luchar por la fe. Es interesantísimo también porque vemos que es una dinámica similar a las demás cartas en el sentido de que aquí se está exhortando a contender por la fe, y cuando usted lee la carta, que es un simple capítulo, se va a dar cuenta de algo, y es que la intención original de Judas pues no era escribir esta carta, sino escribir otro tipo de carta, o sea, otra temática que fuera distinta, pero basado en lo que estaba ocurriendo, se vio en la posición de tener que hablar respecto a lo que se menciona acá, como son las exhortaciones para luchar, mantenerse firme y enfrentar contra todos que quieran oponerse a la fe que una vez ya fue recibido. Interesante, me gusta mucho esa frase, la fe que una vez fue dada al pueblo cristiano, el pueblo santo. Es la misma idea que los demás están escribiendo de cuando exhortan o alertan o advierten acerca de falsas doctrinas o de falsantes, esos farsantes que quieren introducirse en esas comunidades de fe para distorsionar el mensaje que ya se ha dado y sobre el cual se ha fundamentado esas comunidades de fe, esas comunidades cristianas. Por último, tenemos un libro bastante interesante, famoso, a veces controversial, a veces muy mal entendido, temido, entre otras cosas. Se llama en griego, viene de Apocalipsis. Quise mencionar el griego porque es algo interesante e importante mencionar. Cuando usted va al índice de su Biblia, va a encontrar que el último libro se llama Apocalipsis. Así como usted lo pronuncia, viene más bien transliterado y no traducido. Si es traducido, es revelación. En la versión inglesa, la Biblia en inglés, así que se le llama The Revelation, la revelación. Y cuando usted empieza a leer ese libro, eso es lo primero que dice. Esta es la revelación. Y eso es lo que se llama, así, por eso que se llama el libro así, revelación. Eso es lo que significa. Así que Apocalipsis no es sinónimo de destrucción ni de fin, sino de revelación. Les menciono esto porque, sobre todo en películas, usted va a escuchar, incluso fuera de las películas, en el noticiero, van a decir, este es el Apocalipsis, haciendo referencia a algo que está ocurriendo de destrucción, de guerras, de desastres. Pero realmente la palabra no significa guerra, no significa desastres.
no significa penuria, lo que significa es revelación, revelación. Y es un libro que todo el mundo puede leerlo porque dice que es revelación. Entonces, si es algo revelado, quiere decir que debería todo el mundo tener acceso para leerlo y no para temerlo. Ahora, popularmente se ha hecho eco y darle fama de que es un libro para dar impresión de temor. Y por eso quizás usted mismo sea una de las personas que si lee la Biblia, incluso evita leer este libro y procura mejor leer otros libros de la Biblia. Fue escrito por el apóstol Juan para el año 96 después de Cristo, o sea que estoy contemporáneo con sus cartas. Posee 22 capítulos y el tema, revelación desde el inicio hasta más allá del fin de la historia de la humanidad. De manera muy interesante, ya menciono, el mismo libro dice que es la revelación y así es una revelación donde usted va a ver muchas cosas reveladas del pasado, incluso del pasado nuestro y el pasado del escritor, ya menciono desde el inicio de la humanidad, conforme a la cosmovisión de la Biblia, hasta más allá del fin de la historia de este mundo. Repito, conforme a la cosmovisión de la Biblia. Obviamente menciono esto porque si usted no cree en la Biblia, no va a creer también que este mundo tuvo un inicio y tuvo un final, desde el punto de vista como se menciona en la Biblia. Eso es algo que en nuestro programa, pues posiblemente vamos a verlo en temas posteriores. Queremos ir de a poco. Primer tema, ya mencionamos la Biblia. Iremos con un segundo tema muy importante también, muy entrelazado con el tema número uno. Y así haremos como si fuera una base para poder progresar en esos temas que también surgen cuando una persona lee la Biblia o escucha hablar de la Biblia. Así que sin más palabras por el día de hoy, vamos a dejar este tema, o más bien esta parte de este primer tema hasta aquí, diciéndoles que ya concluimos todos los libros que componen la Biblia. Así que usted ahora empiece a ver los programas y saque cálculo para saber cuántos libros posee la Biblia. Será hasta la próxima.